Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de atmósfera en el curso de geografía. Muy bien, presten mucha atención para que puedan comprender el tema, que es muy sencillo. Para poder ir de fondo en el tema de la atmósfera, hay que saber qué entendemos por atmósfera. Hay muchas definiciones acerca de qué es la atmósfera, ¿ya? Todas son válidas. Pero, ¿qué entendemos por atmósfera entonces? ¿Qué será la atmósfera? La atmósfera se puede entender como una capa gaseosa que va a cubrir la Tierra, ¿ya? La atmósfera va a envolver la Tierra y va a estar compuesta de diversos gases. Hay gases que se encuentran en mayor o en menor cantidad. Por ejemplo, de todos los gases que conforman la atmósfera, esta capa gaseosa que envuelve la Tierra, los que se encuentran en mayor cantidad es el hidrógeno, es el helio. ¿Cuáles serán los gases que más abundan en la atmósfera? Por ejemplo, tenemos al nitrógeno, ¿ya? Tenemos al oxígeno, tenemos al hidrógeno, entre otros gases, que van a ser los más abundantes. Pero eso no deja de lado a otros gases, como por ejemplo el argón, ¿ya? El dióxido de carbono, entre otros. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, cómo no se escapa, cómo no se va, cómo no se desvanece en el espacio? ¿Qué fuerza la atrae para que no pueda desaparecer de la parte superior de la Tierra? La fuerza que va a evitar que esta masa gaseosa llamada atmósfera que recubre la Tierra se escape, se vaya hacia el espacio, va a ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no solo atrae objetos hacia el centro, no. La fuerza de gravedad también actúa sobre los gases. Esta fuerza de gravedad hace que los gases que conforman la atmósfera no se escapen, no se vayan al espacio. Sin gravedad no tuviéramos atmósfera. Y sin atmósfera la vida en la Tierra no sería igual como la conocemos ahora. No existirían los seres humanos, no existirían los animales como conocemos hoy en día, ya que un planeta sin atmósfera es un planeta prácticamente infértil, es un planeta donde el agua escasea, es un planeta donde no existen vegetales, y si hay vida, debe ser vida tipo microscópica, o vida adaptada a las altas temperaturas, porque la atmósfera también ayuda a mantener la temperatura del planeta. No solo en la Tierra, sino en cualquier planeta que tenga atmósfera. Ayuda a mantener la temperatura en el planeta. En el caso de la Tierra, la atmósfera nos permite vivir. Sin atmósfera es imposible la vida. Vamos al origen de la atmósfera. ¿Cómo aparece la atmósfera? ¿Cómo posiblemente se formó la atmósfera? Porque esta atmósfera que conocemos hoy en día, hace millones de años no existía, ¿ya? Cuando la Tierra se crea, cuando la Tierra, esta gran masa incandescente de altas temperaturas, comienza a enfriarse y a solidificarse, no existía atmósfera todavía. La atmósfera es un proceso de millones de años en el cual van a intervenir bacterias y todo tipo de microorganismos y compuestos químicos, ¿ya? Fue un proceso demasiado largo. A ver, ¿cómo posiblemente nuestro planeta fue cubierto por estos gases? ¿Cómo se creó la atmósfera? ¿Y en qué momento? Primero, los compuestos principales que van a formar
esta capa gaseosa que es la atmósfera, van a ser el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el vapor de agua, ¿ya? ¿Qué ocurre con estos compuestos químicos, estos gases? Cuando la Tierra comienza a formarse, hay gran actividad volcánica en toda la Tierra. Hay grandes volcanes, supervolcanes en toda la Tierra, ¿ya? Esos volcanes van a liberar la energía que se encuentra en el manto, ¿ya? Esta concentración de energía va a ser liberada, va a ser expulsada. Por lo tanto, va a tender a subir, a elevarse. Un volcán no solo va a expulsar magma, piroclastos, no. Los volcanes tienen unas pequeñas aberturas hacia los costados, ¿ya? Vendrían a ser como unos túneles, unos pequeños pasadizos que van a conducir al exterior. Por esos pequeños canales que tiene un volcán, van a liberarse gases, todo tipo de gases. Y estos gases que van a liberarse, ¿ya? Van a ser los que acabo de mencionar. El CO2, el metano, el amoníaco y el vapor de agua. Así que los responsables de liberar estos gases primigenios van a ser los volcanes. La actividad volcánica hace que se libere todo tipo de gases, incluido el vapor de agua. Resulta que la Tierra poco a poco se va a ir enfriando. Poco a poco se va a enfriar la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra en su formación era muy caliente, ¿ya? ¿Qué ocurre con el vapor de agua? Va a comenzar a condensarse. Este vapor de agua va a tender a elevarse, ir hacia la parte de arriba y se va a conformar nubes. Estas nubes a la vez se van a transformar en lluvias. No pequeñas precipitaciones o pequeñas lluvias en alguna parte de la Tierra, no. Lluvias en todo el mundo, ¿ya? Estas lluvias, ¿ya? Van a poco ir incrementando la presencia de agua en la Tierra. A través de estas lluvias se van a originar los primeros mares. Por lo tanto, la vida o los seres más antiguos se van a localizar en los mares. La vida va a comenzar en los mares. La vida más primigenia se va a dar en los mares. ¿Por qué? El vapor de agua, como estaba explicando, se va a condensar y se va a formar nubes. Estas nubes van a seguir el famoso ciclo del agua en el cual las nubes cargadas comienzan a llover, ¿ya? Y comienzan a llenar esta de zona deprimida. Los mares, lo que conocemos hoy, hace millones de años tenían esta forma, eran como grandes depresiones, grandes hundimientos, pero eso va a ser llenado con agua. El proceso para poder llenar toda esta agua en todos los océanos de la Tierra es un proceso muy largo, de millones de años. Y no solo las lluvias van a llenar los océanos con agua, también los ríos. Las lluvias no solo caen en el mar, las lluvias van a caer también en los continentes, ¿ya? No olvidemos el supercontinente Pangea y luego se va a dividir, muy bien. Y de los continentes se van a crear ríos, y estas aguas de río desembocan en los océanos. Y de estas dos formas, los océanos van a comenzar a llenarse de agua. Esa es la primera parte, cuando se forma la Tierra. El segundo momento, como resultado, van a surgir las primeras formas de vida, ¿ya? Estos componentes primigenios van a dar origen a diversas reacciones. No solo que sea vapor de agua u otros gases, no. Es un conjunto de factores que hacen que aparezca la atmósfera. La atmósfera no aparece de la nada, ¿ya? Por ejemplo, estos componentes gaseosos originarios, ¿ya? Van a entrar en contacto con la energía que emite el Sol, con esta radiación proveniente del Sol, ¿ya? Por lo tanto, estos gases primigenios, más la radiación del Sol, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Esto va a originar sustancias químicas básicas, como por ejemplo azúcares, ¿ya? Los componentes primigenios
más la radiación solar y los rayos que originan las tormentas, las famosas tormentas eléctricas, estos tres factores, tormenta, rayos, energía eléctrica, radiación solar y gases primigenios, originan otros compuestos un poco más complejos, como los azúcares, las proteínas, las grasas, los ácidos nucleicos, entre otros. Y esto, a la vez, va a crear los primeros tipos de vida. Los primeros tipos de vida no aparecen como bacteria, tal como es, sino aparecen como compuestos químicos que todavía no eran vida, ¿ya? Estos compuestos químicos van a unirse y van a formar a la vez estructuras más complejas, pero con ayuda de estos elementos, energía eléctrica, sol y gases, ¿ya? Estas formas más complejas de vida van a dar paso a los organismos más antiguos, que son las bacterias. Por ejemplo, antes de que se creen las bacterias, se van a formar el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Todo esto va a ser, como se dice, alterado por los rayos ultravioletas y por las descargas eléctricas. Y como resultado, aparecen nuevas estructuras más complejas, como ya acabo de mencionar, los azúcares, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. ¿Ya? Y esto a la vez va a originar que se formen pequeños charcos, pequeños lagos o lagunas cerca a los mares o a las playas, y esto va a ser el caldo de cultivo. Para que se pueda entender muy bien lo que estoy explicando, les voy a dar un ejemplo con el famoso científico Oparin, ruso. Oparin trató de demostrar cómo se originó la vida. ¿Cómo? Replicó el modelo que posiblemente originó a las primeras formas de vida más primitivas. ¿Qué hizo? Mezcló agua, ¿ya? Con ciertos elementos químicos, lo expuso a temperatura, a una cierta temperatura, y luego realizó descargas eléctricas dentro de este balón donde había puesto un caldo de cultivo, ¿ya? Lo que trataba de imitar era cómo se forma la vida o cómo se formó la vida en el inicio de la Tierra, utilizando los rayos ultravioletas, las descargas eléctricas y estos compuestos básicos como amoníaco o metano. Él hizo esta prueba y aunque no crean, logró formar un caldo de cultivo de ácidos nucleicos, de grasas, de proteínas. Y sabemos que las proteínas y los ácidos nucleicos van a ser la base de muchos seres microscópicos, de formas de vida muy complejas y primitivas. O sea, la famosa teoría de cómo aparecen los primeros organismos es real y lo puso a prueba y obtuvo un resultado. El famoso caldo primitivo de cultivo. En los primeros momentos la Tierra no había oxígeno, ¿ya? ¿Qué es lo que había? Los gases que acabo de mencionar, vapor de agua, metano, dióxido de carbono, entre otros. En los primeros momentos la Tierra no tenía oxígeno, el O2 no existía. Tampoco había capa de ozono, el O3. La vida solo se daba en el mar. Las formas más antiguas de vida eran bacterias y vivían en el mar, porque la vida comienza en el mar. Estos seres que vivían en el mar se alimentaban de otras partículas o caldos de cultivo inicial, ¿ya? Un caldo de cultivo inicial son sustancias químicas relativamente complejas, pero no al punto de ser una estructura, una estructura pluricelular, pero sí eran pequeñas estructuras, ¿ya? Químicas. Y estos primeros seres vivos que vivían en el mar se alimentaban de esas pequeñas estructuras, de este caldo de cultivo, ¿ya? ¿Qué ocurre en otra parte? Hay ciertos organismos que van a modificar su cuerpo, su metabolismo. Estos organismos van a vivir en la parte continental.
¿ya? En los continentes. Pero estos organismos van a desarrollar un sistema que para producir energía necesitan la luz solar. ¿A qué organismos nos estamos refiriendo? A las plantas. Las plantas, para que puedan realizar su proceso, ya su desarrollo, para que puedan sobrevivir, necesitan absorber energía solar. La energía solar activa el funcionamiento de las plantas. ¿Cómo se llama esta acción? Se llama fotosíntesis. Para realizar el proceso de la planta, su normal funcionamiento necesita radiación solar. Es así que las plantas van a absorber la radiación solar, ¿ya? Y como resultado van a liberar oxígeno. Este oxígeno va a ser luego, se va a condensar y va a ir a la parte más alta. Es aquí donde se va a crear la capa de ozono, a través de las plantas. No eran unas cuantas plantas en la Tierra, eran millones de plantas en todo el planeta, ¿ya? Estas plantas al realizar el proceso de fotosíntesis, van a liberar oxígeno. Y este oxígeno, debido a que tenemos la gravedad que evita que se escapen los gases, se va a quedar dentro de la Tierra, ¿ya? Este oxígeno va a ir a la parte más alta de la atmósfera, a una parte intermedia de la atmósfera, y se va a quedar ahí. ¿Y qué va a crear? La capa de ozono. Eso no hubiera sido posible si no hubiera existido el agua, ya que estas plantas no solo se desarrollaban con energía solar, sino con agua. Sin agua no funciona, ¿ya? ¿Qué necesitan las plantas para poder desarrollarse y liberar oxígeno? Agua, sales minerales y ¿qué más? El dióxido de carbono. Es por eso que las plantas, depende la hora, las plantas en un momento del día liberan oxígeno, mientras que en la noche, ¿qué es lo que van a liberar? Dióxido de carbono. Las plantas van a absorber el dióxido de carbono en la mañana y luego van a liberar el oxígeno. Y de esta forma la Tierra, a través de millones de años, claro, porque este proceso es muy largo, va a liberar mucho oxígeno, forma la capa de ozono y se va a crear la primera fuente, se va a crear la base de la vida. Ya no la vida en el mar, ya no la vida a través de bacterias, sino que una vida más compleja, seres más complejos. Así que los factores, como por ejemplo las tormentas eléctricas, la radiación, va a generar el oxígeno. ¿Por qué sería importante la capa de ozono? La capa de ozono sabemos que se va a crear hace millones de años, pero su importancia es cuidarnos de un tipo de radiación. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. Este oxígeno primigenio llamado ozono, su símbolo es O3, nos protege de los rayos ultravioletas, ¿ya? Reacciona. Eso no quiere decir que no va a entrar absolutamente nada o ninguna, o no va a llegar con fuerza el rayo ultravioleta. Los rayos ultravioletas sí van a llegar a la Tierra, solo que en menor cantidad y no va a ser tan dañino, ya que la capa de ozono se encarga de filtrar, ¿ya? De disminuir la potencia de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son negativos para la salud, sobre todo el ser humano. Estar expuesto a los rayos ultravioleta genera cáncer. Es por eso que si no tuviéramos la capa de ozono, la vida no existiría, los seres humanos se hubieran extinguido. O si la capa de ozono desapareciera y el hueco de la capa de ozono se comenzara a abrir, sería perjudicial porque los casos de cáncer aumentarían radicalmente, ya que esa es la función de la capa de ozono, filtrar la radiación, los rayos ultravioletas. ¿Y quién emite los rayos ultravioletas? El sol, ¿ya? Esta radiación es muy dañina para el ser humano y la capa de ozono se encarga de filtrar esta radiación.
La atmósfera, ahora dejemos de lado cómo se formó la atmósfera para ir al cómo se divide la atmósfera. Una vez que ya se crea la atmósfera, cómo se divide, cómo fue clasificada la atmósfera. Vamos a ver desde dos puntos de vista. La atmósfera por su composición, o podemos ver la atmósfera por su variación de temperatura. Son dos clasificaciones, ¿ya? Para poder comprender mejor se dividen en dos. Se clasifica la atmósfera de dos formas, según su composición y según su temperatura. Según su composición, la atmósfera se divide en dos. ¿Cuáles son? La homosfera. En la homosfera no hay cambios, la composición atmosférica no cambia, ya se mantiene constante. En esta homosfera hay una capa llamada la homopausa y llega hasta los 80 kilómetros de altitud, ¿ya? O sea, la homosfera es una zona que no presenta ningún cambio. No hay alteración química, no hay nada. Mientras que la siguiente capa, que es la heterósfera, la heterósfera sí presenta cambios. Y esta a la vez tiene capas, 4 capas, donde va a haber variación a nivel químico, donde va a haber, por ejemplo, densidad, donde va a haber disociación molecular, ¿ya? Donde sí van a haber cambios. Recordemos, la atmósfera es una capa que no presenta cambios a nivel químico, ni molecular, mientras que en la heterósfera, en esta capa, sí hay cambios químicos. Y la segunda clasificación es por variación de temperatura, ¿ya? La atmósfera por variación de temperatura, y es lo que estamos observando en este momento. Por ejemplo, tenemos a la troposfera. Nos preguntaremos, ¿y la troposfera en qué parte de la atmósfera se encuentra? ¿En la parte más alta, en la parte más baja? ¿Dónde quedará? La troposfera es la capa donde nos encontramos nosotros, ¿ya? Es la capa, como se dice, con mayor cambio. En esta capa van a ocurrir los famosos fenómenos meteorológicos. Va a ocurrir el clima, por ejemplo, los tipos de clima, ¿ya? Vuelvo a explicar. En la troposfera, que es la capa donde estamos nosotros, nosotros estamos en el límite, o sea, en la parte inicial de la troposfera, y es la capa con más cambios, ¿ya? La atmósfera se ve más activa en esta capa, en la troposfera. Y la temperatura va a descender aproximadamente por cada kilómetro que vayamos subiendo, ¿ya? 6 grados Celsius. Pero esto solo funciona, esta regla funciona solo en la troposfera. Si tú pasas la troposfera, ¿ya? Si tú vas subiendo y pasas la troposfera, la temperatura ya no desciende en 6 grados, sino que desciende más, ¿ya? De acuerdo a la capa donde te encuentres, desciende la temperatura. Pero en la troposfera, la regla es que cada kilómetro, ¿ya? De ascenso, la temperatura disminuye 6 grados Celsius. En otras capas es distinto. ¿Qué ocurre en la troposfera? Fenómenos meteorológicos, tipos de climas, ¿ya? El 80% de los gases se concentra en la troposfera y el 20% en las demás capas. En la troposfera es la única capa, que es la troposfera, en el cual se desarrolla vida. Seres, por ejemplo, unicelulares, pluricelulares, todo tipo de vida, en sus diferentes clasificaciones. En la troposfera va a ocurrir los fenómenos meteorológicos como la lluvia, la nieve, las nubes, entre otros, ¿ya? Esa es la diferencia de la troposfera, que es la primera capa y la capa donde nos encontramos nosotros. Ahora vamos subiendo. La siguiente capa va a ser la estratosfera. ¿Cuál es la característica de la estratosfera? Es algo parecida a la troposfera, a la capa inicial, ¿ya?
pero la temperatura cambia. La temperatura cambia. La temperatura va a aumentar conforme ascendemos, o sea, conforme vamos subiendo va a aumentar, o sea, se produce el efecto contrario que en la troposfera. A mayor altitud, menor temperatura. Aquí es al revés, a mayor altitud, mayor temperatura. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono, exacto. Esta capa que nos protege de la radiación ultravioleta. En la estratosfera, los vientos van a ser muy recurrentes. Estos vientos que van a estar desplazándose en sentido horizontal, ¿ya? En la estratosfera se van a llamar corriente en chorro. Y estos vientos pueden alcanzar 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Estos vientos que se encuentran en la estratosfera están girando toda la Tierra, están recorriendo toda la Tierra, pero a esta altitud. La altitud de la estratosfera comienza desde los 15 kilómetros y llega aproximadamente hasta los 25 kilómetros. De 15 a 25 kilómetros, todo ese grosor está compuesto por la estratosfera. No olvidemos las características de la estratosfera. La temperatura aumenta conforme vamos subiendo. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono y en la estratosfera hay vientos que llegan a los 120 kilómetros por hora. Vientos tipo huracanados, vientos con mucha fuerza. Lo importante es que se encuentra la capa de ozono y nos protege de los rayos UV. Pero no se olviden que entre cada capa hay como una especie de subcapa. Ya es como se dice el limbo, la intersección. Aquí acaba la estratosfera y aquí comienza la otra capa. Ya siempre hay un pequeño espacio entre capa y capa. Tenemos luego a la mesósfera. ¿Ya? Es llamada también la capa intermedia. Cuando llegamos a la mesósfera ocurre un efecto inverso a la estratosfera. Si en la estratosfera la temperatura aumenta a mayor altitud, en la mesósfera baja. La temperatura comienza a descender conforme vas aumentando la altitud. En la mesósfera los cuerpos van a arder. Ejemplo, si un cuerpo proveniente del espacio quiere ingresar a la Tierra, para eso sirve nuestra atmósfera, cuando pasen por la mesósfera, esos cuerpos van a ser calentados a tal punto de que van a ser desintegrados. Ejemplo, si un pequeño cuerpo astronómico como un mini asteroide, ¿ya? Un mini asteroide ingresa a la Tierra, va a pasar por la capa más externa, que es la termósfera, ¿ya? Una vez que pasa la termósfera va a llegar a la mesósfera, y cuando llega a la mesósfera, justo en esa capa, cuando cualquier cuerpo extraño o cualquier cuerpo pasa la mesósfera, comienza a calentar el cuerpo y luego a arder, y luego lo desintegra. Así que tenemos que llega un pequeño mini asteroide, pasa por la mesósfera, se calienta, ¿ya? Producto de las altas temperaturas que se encuentra en esta zona, la fricción también hace que se caliente el cuerpo, y cuando pasa la mesósfera a la estratosfera y luego llega a la troposfera, se desintegra. O sea, no causa daño, o el daño que causa la Tierra es mínimo. Así que la mesósfera es la capa número 2 que nos protege de los cuerpos astronómicos. La número 1 es el cinturón de Van Allen, pero el cinturón de Van Allen es una capa electromagnética, o sea, si un cuerpo ingresa, de todas maneras, si un cuerpo viene en dirección a la Tierra, de todas maneras va a ingresar. Lo que sí protege el cinturón de Van Allen es de la radiación solar, ¿ya? De las famosas energía electromagnética que emite el Sol. De eso nos protege, pero de cuerpos astronómicos no nos protege. Pero esta segunda capa, que es la mesósfera, sí nos protege de estos cuerpos extraños, ya sea asteroide o cualquier cuerpo que venga del espacio. ¿Por qué creen que a la Tierra llegan los famosos meteoritos? Van a ingresar los meteoroides, luego los meteoros,
y luego los meteoritos. Los meteoritos es un cuerpo astronómico que ingresa, pasa por la mesósfera, es desintegrado y lo que llega es simplemente un poco de luz y un poco de fuego, producto de la fricción. Otro ejemplo son las estrellas fugaces, que no son estrellas, ¿ya? ¿Qué son entonces? Cometas. Las estrellas fugaces son cometas. ¿Qué es un cometa? Es un pequeño cuerpo astronómico, es como una roca que en el interior tiene gases. ¿Y por qué tiene este cometa una cola? Esta cola es la activación de los gases que tiene en su interior, producto de que pasa por el Sol. El Sol hace que, o sea, la temperatura que emite el Sol hace que este cuerpo que va a ingresar a la Tierra, los gases se comiencen a disolver y luego a evaporarse. Y como resultado, aparentemente se ve que el cometa tiene como una cola, ¿ya? La importancia de la atmósfera, de la mesósfera, es que desintegra los cuerpos que ingresan a la Tierra. Eso nos salva de muchas cosas, de muchos cuerpos que vienen del espacio. Tenemos a la ionosfera, o también llamada termósfera. En el caso de la termósfera, que es la capa más externa de la Tierra, más externa de la atmósfera, el aire que pasa por la ionosfera es casi nulo. Las corrientes de aire prácticamente en la ionosfera casi no existen. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte más externa de la atmósfera. Es como si estuviera a punto de salir de la Tierra esta última capa. Y sabemos que en el espacio no hay aire, pues no hay corrientes de aire. ¿Por qué no hay corrientes de aire? Porque no hay condiciones. Al no haber atmósfera, no hay corrientes de aire, ¿ya? Lo que hace la atmósfera es atrapar los gases, ¿ya? Y hacer que sean desplazados. Las corrientes de aire se crean, existen por ese motivo, ¿ya? Es gas denso que se va a evaporar y van a ser arrastrados por el mismo movimiento de rotación. Hacen que el aire, ¿ya? Pueda circular en toda la Tierra. La capa llamada la atmósfera. Si no hubiera atmósfera, no hay aire. Por lo tanto, en la ionosfera, como es la capa más externa, prácticamente el aire casi no existe. La temperatura en la ionosfera llega hasta los 1000 grados Celsius aproximadamente. Como es la última capa, está más cerca al espacio y como resultado es la capa más caliente, la ionosfera. Van a haber partículas en forma de iones, por eso el nombre ionosfera. ¿Qué son los iones? Son partículas electrificantes, ¿ya? Por la capa de la ionosfera se van a permitir las famosas señales de larga, ¿ya? De larga distancia, como por ejemplo las ondas. Una antena emite una señal vía al espacio y luego regresa. En esta capa va a ser una buena zona para emitir estas señales. ¿Por qué? Porque van a rebotar las ondas. Se envía una señal desde un emisor que vendría a ser una especie de satélite, ya en la Tierra, y luego envía a uno que está en el espacio, y luego rebota y vuelve a caer a la Tierra, vuelve a recibir la señal. En la ionosfera ocurre un fenómeno, ocurre un fenómeno muy interesante, y es un fenómeno lumínico, que no lo podemos observar en la zona ecuatorial, ni en los países cercanos al Ecuador, sino que lo podemos observar en el Polo Norte, por ejemplo, o en la zona norte más extrema de la Tierra. Puede ser Rusia, puede ser Groenlandia o el Polo Norte. ¿En qué consiste la aurora boreal? La aurora boreal es un fenómeno lumínico en el cual tú observas como una especie de manta, ¿ya? En la parte alta observas como si cayera una manta de colores, de color medio verde, morado, azul, como una manta que cae. Este fenómeno lumínico llamado aurora boreal es simplemente el choque de la radiación que emite el Sol, ¿ya? De esta energía electromagnética, con nuestra capa que nos protege de esta energía electromagnética, que se llama cinturón de Van Allen. El cinturón de Van Allen
es un escudo, ¿ya? Que nos protege de la energía electromagnética que emite el Sol, de las famosas llamaradas solares, nos protege de eso. Esa energía, si llega a impactar con la Tierra y no tuviéramos el cinturón de Van Allen, adiós energía eléctrica. Esta radiación, esta energía que emite el Sol, que es energía, no nos mataría en sí, porque esta energía electromagnética altera a la electricidad que hay en la Tierra, a los sistemas eléctricos, electrónicos, los malogra, los deja inoperativos. A nosotros no nos haría daño, claro, la energía electromagnética no nos hace daño, pero la misma radiación sí nos hace daño. Pero esta energía electromagnética no nos haría daño, pero sí acabaría con nuestra tecnología, porque desactiva, funde todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Regresaríamos, como dicen, a la Edad Media, con velas, con faroles, porque altera totalmente el flujo de la energía eléctrica, altera, lo inhabilita. Pero gracias al cinturón de Van Allen no ocurre eso. Mientras tengamos al cinturón de Van Allen activo, va a actuar como escudo contra esta energía que emite el Sol. Y el choque de la energía que emite el Sol con el choque de nuestra barrera defensiva llamada cinturón de Van Allen, ese choque produce el famoso fenómeno lumínico, que es la aurora boreal. Lo que tú ves como una tela que cae de colores, ya se ve bonito, claro, pero en sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? El escudo que cubre la Tierra nos está protegiendo de esa energía electromagnética del Sol. Y resultado, lo que observamos. Se cree que el cinturón de Van Allen se puede desactivar. ¿Cómo? Mucho tiene que ver la rotación de la Tierra y mucho tiene que ver el núcleo de hierro que tiene el núcleo interno. Si la Tierra deja de rotar y el núcleo de hierro sólido que tenemos en el hierro sólido que tenemos en el núcleo interior, se derrite, sería el fin, porque este cinturón de Van Allen desaparece y automáticamente toda esta energía electromagnética que emite el Sol acabaría con la tecnología en la Tierra. ¿Esto puede pasar? Sí puede pasar, pero faltaría millones de años para esto. Sabemos que la atmósfera está compuesta por diversos gases, como por ejemplo, ya había mencionado, el nitrógeno, el helio, dióxido de carbono, oxígeno, criptón, entre otros. Entre ciertos gases raros. Pero los elementos que abundan en mayor cantidad es el nitrógeno y el oxígeno. La contaminación del aire. Hay agentes, se puede clasificar en contaminantes primarios o secundarios. En el caso de los primarios, van a ser los que van a ser emitidos, ¿ya?, por la fuente de contaminación. ¿Y qué vendrían a ser los secundarios? Los que se van a formar en la misma atmósfera, a través de reacciones químicas. Por ejemplo, ¿qué acción del hombre genera contaminación atmosférica? Los incendios forestales. En muchos casos los incendios forestales son de origen natural. Altas temperaturas en un lugar y como hay bosques o plantas secas, esto hace que se incendie. ¿Dónde es típico los incendios forestales? En Estados Unidos. En Estados Unidos es normal los incendios forestales, pero también hay incendios forestales provocados por el hombre. Estos incendios forestales liberan gran cantidad de CO2. Y preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el CO2? El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Significa que el dióxido de carbono se va a acumular en la atmósfera y como resultado el CO2 tiene la capacidad de absorber mucha radiación. ¿Qué es eso? Quiere decir que cuando el Sol emita la radiación, ¿ya?, este CO2 va a atrapar todo ese calor. El CO2 tiene la particularidad de absorber mucho el calor. Absorbe el calor y lo retiene, no lo deja escapar. Al haber tanto CO2 en la Tierra,
se va a comenzar a calentar la Tierra. Y esto tiene efectos negativos graves. No solo se van a derretir los glaciares, no solo se van a derretir los icebergs, los casquetes polares, sino que la vida, por ejemplo, morsas, focas, pingüinos, osos polares, van a desaparecer. Estos animales van a morir y se van a terminar por extinguir, porque su hábitat natural ya no va a existir. Nuestra reserva de agua dulce que se encuentra en el polo norte, polo sur y en los glaciares, en los nevados, ya no va a haber. Toda esta agua dulce se va a ir. La única forma para sobrevivir es purificar, desalinizar el agua de mar, pero es un proceso muy caro. La industria también genera la contaminación atmosférica por medio de la emisión de CO2. Por ejemplo, la emisión de óxido de azufre, ¿ya? Los metales pesados, las partículas radiactivas también contaminan la atmósfera. Las ciudades también emiten CO2, claro, los calefactores, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre que emiten las ciudades, las fábricas. Como resultado se va a producir la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando, por ejemplo, el óxido de azufre se combina con el agua y como resultado se forman lluvias. Y esta lluvia ya no tiene óxido de azufre, sino tiene dióxido de azufre. Este dióxido de azufre cae en forma de lluvia y lo que causa en la ciudad es lo siguiente. Oxida los metales, mata las plantas, al agua la acidifica. Y a las viviendas que, por ejemplo, están recubiertas con algún metal, comienza a oxidarlo, comienza a corroerlo, a hacerle un hueco. Estas lluvias ácidas se dan en lugares en el mundo donde se emite óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Entre el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno van a conformar compuestos químicos altamente corrosivos. En el caso de la capa ozono, se va a comenzar a agrietar más, a abrir más, por los famosos gases CFC, pero en la actualidad ya se reguló utilizar este compuesto químico para los gases, para los famosos aerosoles. Ahora se ha cambiado el compuesto químico de los CFC por uno que causa menos impacto en la capa ozono, porque estos CFC llegaban a la capa ozono y le hacían pequeños huecos. Y poco a poco terminaba por agrandarse este hueco de la capa ozono y por ese lugar donde no había protección de la capa ozono, la radiación entraba con toda la fuerza y generaba grandes casos de cáncer. Y el otro gran problema de la atmósfera, producto de la contaminación, es el calentamiento global, en el cual se acumula tanto CO2 que la Tierra, en vez de liberar demasiado calor, absorbe más calor y comienza a calentarse todo. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos.